Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Ya yo tenía el computador encendido y se trabó horrible, entonces ya lo reinicié y está cargando, profe, para lo de las cabras. Ah, bueno, está bien, me alegra que estés bien. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, profe. Este mes tenemos hartas actividades en la iglesia y nos Sí, estamos preparando para hacer las cosas de la mejor manera. ay, qué bueno, Sara, me alegra mucho que estén bien, que tengan que hacer bastante allí en la iglesia, ojalá salga todo bien como tú dices. Buenas noches, profe, buenas noches, Sara, y Hola, buenas yo, noches. Sí, Buenas noches. ¿cómo estás, John Paulo? bien, gracias a Dios. Bien, ahí tratando de levantar muchas cosas, pero bien. Si hubieran Bueno, batallas en medio de la guerra, no habría victorias. así es, hermano, así es. Bueno, ¿qué hora es? Hola Jamie, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Bien, gracias a Dios, profe. Ah, bueno, me alegra. Todos ustedes siempre están muy bien. Vamos entonces a... Hola María José, ¿cómo estás? También Hola, bien. profe, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, me alegro, me alegro. Gracias a Dios. Ahí se está conectando Henry también. Henry. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien, profe, gracias al Señor, con algo de lluvia, pero ahí vamos bien, gracias. Sí, por aquí en Bogotá eso hoy estuvo súper lluvioso y frío, bastante frío hizo hoy. Y ayer peor. Sí, señor, sí, ayer yo ya estado el clima fuertecito. Me dan unos ganas de irse para Montería, para Córdoba. Mercedes, bienvenida. Gracias, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Me alegro. Bueno, creo que estamos todos. Daniel, bienvenido, todos bienvenidos. Por favor, enciendan sus cámaras para poderles ver mejor. Vamos a iniciar. Hoy el tiempo se pasará volando, se pasará volando. Tenemos para hoy nuestra presentación acerca de el Jesús histórico. Tuvimos la exposición, lastimosamente, pues la vez pasada no tuvimos nuestra clase, puesto que hubo también una reunión, pues un evento que también estuvo muy bonito aquí en Unisimes. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a mirar alguna presentación y hoy voy a hacer una intervención sobre todo yo. Si ustedes tienen preguntas, fabuloso que las hagan para poder hacer un poquito más dinámica la clase. Sin embargo, para la próxima clase vamos a ver el tema ya del dogma de Jesús. La idea es que hoy quede claro que en la actualidad se están elaborando unas temáticas acerca de el Jesús desde la historia y el Jesús desde la teología, ¿sí? Desde el dogma, desde la fe, y el Jesús desde la razón, desde la historia, desde la ciencia. Esas dos acercamientos a Jesús es lo que llamamos el debate del Jesús histórico. Lo propongo al inicio de nuestro curso de Cristología, puesto que lo que vamos a ver de aquí en adelante ya va a ser sobre todo las cuestiones dogmáticas de la fe, el Jesús de la teología, el Jesús teológico, el Cristo de la fe. Eso es lo que nosotros llamamos Cristología. Sin embargo, es bueno que nosotros sepamos esa diferenciación.
¿vale? Entonces voy a compartir con ustedes una diapositiva. Pero bueno, yo quisiera comenzar también preguntando si de la exposición que hubo la vez pasada de Mercedes y Daniel, ustedes quedaron con más preguntas acerca de este tema. No sé si tienen alguna pregunta acerca del tema, algún comentario que quieran hacer también parte de la exposición. ¿O todo está claro? Bueno, si todo está claro, yo voy entonces a hacer mi intervención. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Compartir. Ok. Listo. Ustedes allí están viendo la pantalla del curso. Bueno, el tema es el Jesús histórico. Si ustedes se dieron cuenta, tenemos la lectura pendiente de Millard Erickson, de este librito, ¿sí? ¿Y cuál era la lectura pertinente para el día de hoy? Profe, Esa profe del Jesús histórico de las 6:74 a las 6:95, algo así. Jesús histórico y la persona de Cristo y la obra de Cristo también, si no estoy mal. Exactamente, exactamente. Estos son temas contemporáneos del método cristológico. Cuando hablamos de temas contemporáneos del método cristológico nos referimos a la manera que se aborda el estudio de Jesús. ¿Sí? El método son formas, maneras de acercarse a la cristología en una era contemporánea, ¿sí? De eso se trató la lectura. Ustedes vieron allí, por ejemplo, que se habló de una cristología desde arriba, desde abajo, se habló de la persona y de la obra de Cristo, cuál es primero, cuál es después, y finalmente el tema abarcó la parte de cómo comprender la encarnación y si es una cuestión mitológica o no, que eso ya lo veremos con el pasito del tiempo. De todas maneras, se abordó también desde una perspectiva histórica y cómo se ve reflejado el Jesús histórico también allí. Entonces, esta lectura, junto con la de James Dunn, que hicimos la vez pasada, y también con la presentación de Daniel y de Mercedes, creo que nos da por lo menos un panorama bastante concreto de lo que es el Jesús histórico. Bien, el Jesús histórico. ¿Cuál es la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe? ¿Es que acaso son dos Jesuses diferentes? ¿O por qué se habla de un Jesús histórico y de un Cristo de la fe, como si hubiera alguna diferenciación? En la antigüedad este tema nunca se abordaba, era un tema que pasaba de largo, los teólogos se quedaban sobre todo en cuestiones más teológicas. Sin embargo, hubo un momento de la ilustración, de la modernidad, donde empezaron a cuestionarse, no solo de manera, no solo la religión, sino en general todas las disciplinas, empezaron a repensar las cosmovisiones a la luz de la ciencia moderna. Empieza a surgir lo que nosotros llamamos el método científico, y este método científico pues tiene un abordaje para acercarse al mundo y acercarse también a la ciencia y acercarse también a la historia. De manera que la historia no es la misma. Los cánones de la historia moderna no son los mismos que los cánones de la historiografía antigua. Esa diferenciación se empieza a hacer. Pero en este contexto y en esta época,
surge un contraste marcado entre lo que es el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico nos referimos a aquella persona con una personalidad, valga la redundancia, una personalidad concreta situada en un contexto social, político, religioso también, una persona que acontece en unas condiciones, que camina bajo ciertas circunstancias, que aprende, que desaprende, que se mueve y se relaciona en un tejido social desde lo que le tocó vivir. A eso nos referimos con el Jesús histórico. Y el Cristo de la fe llega a ser una persona reflexionada, una persona interpretada, una persona deificada e idealizada. A eso nos referimos con el Cristo de la fe. En otras palabras, es la interpretación de un acontecimiento histórico. El acontecimiento histórico es el Jesús de la historia y el Cristo de la fe es la interpretación que de ese acontecimiento se hace a la luz de la fe, a la luz de la religión, a la luz de las creencias de las personas particulares que lo reflexionan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este debate o esta confrontación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe también es una reacción. El Jesús histórico es una reacción frente al dogma cristiano. Cuando en el siglo XVII, XVIII comienza a cuestionarse el dogma de la fe a la luz de los descubrimientos de las nuevas ciencias modernas, se empieza a cuestionar porque se dice, bueno, ¿qué evidencia nosotros tenemos? ¿Qué confianza nosotros podríamos tener para dar razón de una persona que se dice o se considera que es Dios? ¿Qué evidencia, qué razón, qué metodología usamos para evidenciar que evidentemente alguien nació de una virgen sin el coito que es necesario para la existencia humana? ¿Qué evidencia tenemos desde las ciencias naturales, desde la historiografía moderna, para decir que realmente una persona se puede levantar de los muertos y decir y declarar el dogma de la resurrección? ¿Desde dónde la ciencia histórica y las metodologías históricas modernas nos pueden dar razón de que evidentemente algo así aconteció en el espacio-tiempo? O si más bien es una interpretación a la luz de la fe frustrada de los discípulos, de decir que él resucitó. Una cosa es decir que Jesús murió en la cruz y otra cosa es decir que esa muerte limpia mis pecados. El hecho histórico es que Jesús muere en la cruz. De eso no hay duda. Pero decir que esa muerte es una redención por mis pecados, ya es una cuestión de fe. A eso vamos y catalogamos con el Jesús, con el Cristo de la fe. De manera que aquí el contraste se hace con esos dogmas que reinterpretan el acontecimiento de Jesús y lo reinterpretan a la luz de la fe, pero que no se puede evidenciar científicamente. Estas elaboraciones generalmente se hicieron en los concilios de la iglesia primitiva. Ustedes de pronto, si han pasado por historia de la iglesia, ustedes van a encontrar que hay concilio de Calcedonia, concilio de Éfeso. Estos concilios generalmente son los que más disputan acerca del Cristo de la fe, el dogma cristiano. Jesús es Dios, Jesús nació de una virgen. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo un hombre, pueda resucitar? ¿Cómo es posible que
Dios que se encarna pueda tener una madre, entonces se levantan temas de Teotocos y todas estas elaboraciones metafísicas sobre todo. John Paul, tienes la palabra. Gracias, profe. Es que con referencia a eso que usted estaba diciendo, yo estaba leyendo en una parte, no sé si me estoy adelantando mucho, creo que tenía que ver con la mitología. Y entonces ahí hablaban que ni siquiera era de pronto que ellos hubieran visto que Jesús, por ejemplo, hubiera resucitado, sino que ellos pensaban que era tanta o sea, como la calidad humana o lo grande que podía ser, lo santo que podía ser, que ellos pensaban que posiblemente él era, o sea, él era como el único que podía de pronto decir, iba a resucitar, ¿sí? O sea, que si cupiera, digamos, dentro de las posibilidades, iba a ser él el único que iba a resucitar, porque tenía los méritos. O así, digamos, en otro tipo de cosas que él pudiera hacer. No era que ellos explican ahí en la parte de la lectura que no es que prácticamente lo hiciera, sino que ellos veían que si alguien lo podía hacer, era Cristo, pero era como colocando un ejemplo. Ok, sí, esta parte de la mitología sobre todo coge fuerza en el siglo XVIII, o XIX, perdón, con un personaje llamado Rudolf Bultmann. Ustedes es probable que lo encuentren en sus clases bastante, porque él ha sido uno de los más acérrimos críticos del Cristo de la fe. Y él propone una cuestión que llaman en la teología desmitologización, que lo que propone es el texto bíblico, por ser un texto ubicado en un contexto de mitos, un contexto donde hay mucha leyenda, mucho cuento, es decir, un contexto precientífico, pues obviamente cree en la aparición de ciertas personajes, ciertas entidades como los demonios, como los ángeles, creen en toda la cuestión de los dioses haciéndose hombre, los dioses naciendo de mujeres vírgenes por causa de los dioses. En ese contexto es que acontece el evangelio, dice Bultmann, ojo, y dice todo esto a la luz de la ciencia moderna, pues todo esto no nos sirve para nada. No es posible que sigamos creyendo eso, hay que desmitologizar el texto. Eso es lo que propone. Todo el texto milagroso es mito y nuestro trabajo es quitar esos mitos y desmitologizar eso para encontrar un Jesús que sí nos sirva. ¿Sí? Sin embargo, pues vamos a ver más adelante que estos son prejuicios también del propio Bultmann en su contexto racional en ese momento. Muy bien, ¿cuál es la idea con esto del Jesús histórico? Realmente es la meta, el propósito es descubrir al Jesús humano detrás del Cristo divino. Esa es la meta. Hay un Cristo o un Jesús humano que ha sido divinizado, deificado, ideologizado, interpretado. ¿Por quiénes? No solo por los intérpretes de los concilios de Calcedonia, de Éfeso, sino que también por el mismo evangelista. En el mismo evangelio se ve esta interpretación de Cristo, ¿sí? La meta de esta investigación, que ha tenido 3 fases, es tratar de quitar ese dogma para poder descubrir el Jesús de la historia que hay detrás de esto. Eso es lo que se propone en estas investigaciones. Muy bien. Las búsquedas del Jesús histórico. En general, esto ha tenido varias fases de investigación. Cada fase ha tenido sus propias presuposiciones según el investigador de turno, pero en general se han concretado 3 búsquedas. 3 búsquedas. En la primera búsqueda, ¿cuál era el objetivo? Allí dice, trascender
al Cristo de la fe para llegar al Jesús histórico. Esa era la meta de la primera búsqueda. Trascender ese dogma cristiano que estaba empapando al Jesús histórico. Y aquí lo que tenemos es una analogía con una pintura de arte. Si ustedes ven la pintura, uno observa allí un boceto primario, un boceto detrás, que es lo que permite al artista elaborar su obra final. Ahora, la pintura o la obra final realmente es una serie de trazos, de decoración, de pintura, de detalle, que lo que hace es cubrir el boceto original y la parte principal de la obra, ¿sí? De la misma manera, eso puede ejemplificar un poco lo que se quiere hacer en la primera búsqueda con el Jesús histórico. Hay unas capas, hay unas pinceladas, hay unas pinturas gruesas de dogma, de interpretación, que no dejan ver el boceto principal, que es el Jesús de Galilea, el Jesús campesino, el Jesús tecnón, el Jesús que trabaja con sus manos, el Jesús que aprende, que desaprende, el Jesús judío, el Jesús cumplidor de la Torá, el Jesús pobre, el Jesús. Ese Jesús histórico ha sido completamente cubierto y recubierto con capas de dogma, al punto que nosotros ya no lo imaginamos como un ser histórico, sino como una persona trascendental por allá en el cielo, divinizado, todopoderoso, pantocrátor, y se ha perdido el boceto original del Jesús histórico, ¿sí? Entonces la tarea consistía en liberar al Jesús histórico de las cadenas del oscurantismo de la fe posterior. Ojo, esto es lo que se proponía en la primera búsqueda liberal del Jesús histórico. En esta búsqueda, los investigadores no les importaba absolutamente nada de la fe. No eran personas tampoco muy comprometidas con la fe cristiana, sino que eran investigadores científicos que se dedicaron a la ciencia histórica y querían descubrir al Jesús desde esas posibilidades. Muy bien. La pregunta es, ¿los historiadores con qué trabajan? ¿Con qué trabaja un historiador? ¿Cómo un historiador puede hacer un relato de la historia? Acudiendo a las fuentes. Incluso actualmente un historiador tiene que acudir a ciertas fuentes para elaborar un esbozo de la historia que quiere comentar o quiere contar. Sin embargo, es sabido que el historiador, incluso el historiador moderno, tiene sus propias cosmovisiones, prejuicios, está situado y condicionado por un contexto que hace que la historia nunca sea neutra, sino que sea también interpretada. Por eso la historia, más que relatos verídicos, neutros, la historia es una interpretación de acontecimientos pasados. Eso es la historia, ¿sí? Y eso es la historia hoy y también era la historia ayer. Las fuentes a las que acuden los evangelios, ¿cuáles son? O las fuentes a las que acuden más bien los investigadores modernos para realizar un boceto, un esbozo del Jesús histórico, ¿cuáles son? En primer lugar, uno podría hablar de dos tipos de fuentes: fuentes externas y fuentes internas. De las externas no me voy a referir tanto porque no es una clase de historia ni de historiografía, pero es para evidenciar que al margen de lo religioso, sí hay fuentes que mencionan a Jesús. Por eso las personas que dicen que Jesús nunca existió, pienso que no tienen un fundamento bien firme para dar tal declaración. Incluso los ateos más acérrimos realmente no tienen problema con aceptar la existencia de Jesús. Por ejemplo,
el historiador Suetonio, Tácito, Josefo. Ellos son personas que citan la existencia de Jesús en el marco de contar una historia o una noticia que nada tiene que ver con la religión. Entonces, ese debate de que Jesús no existió creo que está fuera de base, puesto que la evidencia marca lo contrario. Esas digamos que son las fuentes externas, pero hay otro tipo de fuentes que son las fuentes internas. Y a ese tipo de fuentes es lo que llamamos las fuentes de los evangelios. Entonces, las fuentes para acceder a la figura histórica de Jesús son fuentes canónicas, son fuentes evangélicas. Porque aparte de los evangelios, y esto, ojo con esto, aparte de los evangelios, no se dice absolutamente nada de la figura de Jesús. Solo en esos 3 personajes que les acabo de mencionar, solamente lo nombran, lo mencionan, pero no se dice nada acerca de él. De manera que en la historia tenemos que ir obligatoriamente a las fuentes de los evangelios para hacernos una idea de quién es Jesús de Nazaret. Surge la pregunta si esas son las fuentes, son estas fuentes históricas, hablando de los evangelios, son fuentes asequibles, confiables para sacar a luz la vida de Jesús. O en otras palabras, como planteó ahí la pregunta, los evangelios son fuentes históricas para acceder a la vida de Jesús de Nazaret. ¿Es posible acceder a Jesús a través de los evangelios? Y ante eso, propongo por lo menos 4 cuestiones de las que quiero como esbozar rápidamente. Lo primero es que estos evangelios que ustedes tienen en sus manos, que ojo, no son los únicos evangelios, los 4 evangelios canónicos, es porque, pues, valga la redundancia, estos entraron al canon, pero tenemos aproximadamente más de 50 evangelios. Los demás son apócrifos, no entraron al canon del Nuevo Testamento, pero también hacen un intento, pero un intento un poco más filosófico, más gnóstico, más desviado, pero no deja de ser un intento de acercarse a la vida de Jesús. Ahora, los evangelios que tenemos en nuestras manos, los canónicos, son historias de Jesús, pero solo basta con hacer una sinopsis de los evangelios, ponerlos a comparar uno con otro para darse cuenta que son muy diferentes. Son muy diferentes, a pesar de que están contando la vida del mismo personaje, la narran de manera muy distinta. ¿Por qué? Porque son relatos teológicos. Claro que son historias de Jesús, pero son historias que no concuerdan con los cánones de la historiografía moderna que tenemos nosotros. Es decir, no hacen historia de la misma manera que hoy día hacemos historia nosotros. Ellos no son personas modernas de la Ilustración, no son personas influenciadas por el racionalismo de la Ilustración. Son personas que desde sus contextos están haciendo un tipo de historia. De manera que para ellos, más que el dato histórico, lo que le interesa también es el propósito del relato. Son documentos teológicos y eso debemos tenerlo muy claro, ¿sí? Son documentos teologizados, es decir, hacen una reflexión e interpretación de un acontecimiento histórico que es Jesús. Por otro lado, estos evangelios están totalmente cargados e impregnados de la fe de las primeras comunidades. Es decir, uno no puede leer un evangelio encontrando solamente hechos completamente históricos
porque el evangelista no escribe para que conozcan la vida de Jesús de la manera que hoy quisiéramos conocerla, sino que escriben para que crean que Jesús es ese es el propósito de Juan. Muchas cosas hizo Jesús, pero eso no importa. Estas que yo les cuento se han escrito para que crean y creyendo tengan vida eterna. ¿Ven el propósito de Juan? El propósito de Juan no es historiográfico, es teológico, ¿sí? Y no solo Juan, Mateo, Marcos, Lucas están impregnados de esta fe y son documentos teológicos. Entonces, los evangelios son productos de una reflexión teológica de un acontecimiento histórico. Son productos de fe. Son textos de fe. Y expresan por tal motivo la teología del evangelista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el evangelio de Mateo nos cuenta que Jesús nació de una virgen, que el evangelio de Juan nos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Esos acontecimientos desde la ciencia histórica no los puedo ratificar. Lo que estamos viendo allí es cómo el evangelista Juan toma un acontecimiento histórico que es ver a Jesús en la tierra y reinterpretar o interpretar a la luz de su propia fe y a la luz de las promesas veterotestamentarias, interpretan ese hecho histórico y dicen, este es el Mesías. Esto sucedió para que se cumpla esto que nos prometieron allá. Ven a Jesús a la luz, o ven el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, las profecías a la luz de Jesús, y también reflexionan su fe y ponen a Jesús con un ropaje, con una con un ropaje teológico con un propósito teológico. Eso es lo que nosotros llamamos el Cristo de la fe. ¿Sí? Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta allí, yo sé que voy un poquito rápido, pero es que si no lo acabamos hoy, nunca lo acabamos. Yo tengo una pequeña que es con referencia a la lectura. ¿Hay algún momento donde se unen esas dos? Digamos la cristología de arriba y la de abajo. Sí. ¿Eso es el querigma? ¿O entendí mal el concepto? Ya miramos, el querigma precisamente es la teología que hacen los evangelistas de Jesús. Es decir, querigma en griego significa proclamación. Okay. El querigma es la proclamación de fe de Jesús histórico. Ese es el querigma, es la proclamación, es la teología de un personaje histórico. Ese querigma es una proclamación acerca de un hombre que existió en el primer siglo, pero es una proclamación de fe, es una proclamación teológica. A eso llamamos querigma. Sí. Mercedes. Gracias, profe. Profe, cuando hablamos de los evangelios o de las descripciones o narraciones de los evangelios, es prueba en sí mismo de la existencia. Te pregunto, o sea, yo considero pues que sí, que el mismo escrito desde el punto de vista probatorio, o sea, y así pues se prueba muchas existencias, mucha historicidad de algunos personajes de la antigüedad, un poco más modernos, menos modernos, y es por un documento que se tenga. No habría ninguna posibilidad, hablando obviamente desde el punto de vista natural, no habría ninguna posibilidad de que unas personas escriban y recojan un libro, vamos a llamarlo como libro, no como palabra de Dios, sino como libro, la referencia a otra persona. Si esa misma lectura dice que existió.
Entonces, en sí mismo, esa es una prueba, tiene un valor histórico, como se le ha dado en otras circunstancias y en la historia misma de la humanidad a los documentos que hacen referencia a otra persona, contemporáneos. La única, de pronto, el único problema sería la época, la exactitud, no sé, por lo que dicen por allí de que es muy, o sea, son muy, o sea, no son tan coetáneos de pronto a los hechos narrados. Eso sería, pero de la existencia, por la misma razón de existir la narración, pues ya de contera sería una prueba en mi concepto, pues no sé. Gracias, Mercedes. No, y tienes razón. El hecho de que se escriba acerca de una figura como Jesús y que se escriba de la manera que se escribió, pues, y 4 evangelios, 4 veces y otros más, pues ya es prueba suficiente de la existencia de un personaje histórico. Claro, la cuestión aquí es de qué manera se cuenta esa persona. ¿De qué manera se está contando a Jesús? Y ahí es donde llega la fe y el querigma de la primera iglesia. Y eso ya no es asequible a la ciencia histórica. ¿Sí? Es una cuestión un poco más de fe. De fe. Muy bien. ¿Cómo impregna el Cristo de la fe entonces en los evangelios? ¿Cómo impregna el Cristo de la fe en los evangelios? Los evangelios se llegan a la reflexión y posteriormente a la escritura desde una fe pospascual, es decir, un sentido de Jesús a la luz de su fe. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen una persona histórica que vivió en un tiempo concreto, que muere aproximadamente a los 33 años de edad. Y si es en el 33, digamos, en el año 30, donde Jesús es asesinado, los evangelios no se escriben ahí mismo. Son reflexiones que se escriben posteriormente. Se escriben 30 años después, 50 años después. Ahora, en 30 años, 50 años de tiempo, las personas pueden pensar mucho y pueden transmitir mucho. A esa transmisión, o lo que llaman los teólogos transmisión oral, también hacen parte de las fuentes para acceder al Jesús histórico. En todo caso, es que el acontecimiento más importante de la vida de Jesús no es su nacimiento, es su muerte. El propósito es la Pascua en cada evangelio. Es la muerte, el significado de la muerte. Entendemos que el Jesús histórico lo mata el Imperio Romano en compañía del propio pueblo judío por unas cuestiones de revolución por parte de Jesús. Ese es el Jesús histórico. Pero el Cristo de la fe que vemos en Pablo es un Cristo que muere por nuestros pecados como expiación para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Ese es el Cristo de la fe. Hay un acontecimiento histórico, pero se reflexiona durante largo tiempo para que también nosotros podamos comprenderlo de esa manera. Lo que quiero decir es que en los evangelios hay una larga reflexión teológica acerca de este evento y acontecimiento histórico, y esa reflexión, esa deificación y idealización de Jesús está completamente impregnada desde la primera página hasta la última página del evangelio. Por ejemplo, basta que ustedes abran el evangelio de Mateo para que miren cómo en los primeros capítulos el proyecto de Mateo es comparar a Jesús con Moisés. Su entrada en Egipto, su entrada en el agua, siempre relacionándolo con Moisés, su llegada a una montaña para dar una nueva ley. Todo esto hace parte de un proyecto y un propósito de Mateo. Entonces su trabajo sí es histórico, pero también está pensando en mucha teología. ¿Para qué? Para decir que él es el nuevo Moisés. Si ustedes miran, por ejemplo, la genealogía es bellísima, la de Mateo. ¿Por qué? Porque
Va a querer decir que este niño que viene es el hijo de David. Por eso allí hay una cuestión de 14 generaciones, 14 y 14, lo que quiere dar a entender a través de una gematría, después lo van a ver, es mostrar que él es hijo de David, ¿sí? Lo que quiero decir es que los evangelios están completamente impregnados por la teología del evangelista. Este es Rudolf Bultmann, una persona muy odiada por los creyentes conservadores, muy amada por los creyentes liberales. Creo que en el fondo el trabajo que este hombre realizó es bastante amplio y ha servido mucho para nosotros. Sin embargo, obviamente no podemos estar en total acuerdo con las afirmaciones, puesto que también era un hombre de su época y tiene bastantes presupuestos. Dice, según la investigación liberal de la primera búsqueda, la fe es mala y la historia es buena. El Cristo de la fe es lo que necesitamos dejar atrás. Únicamente llegaremos al Jesús de la historia cuando todas las construcciones, estos son Cristo de la fe, las construcciones y distorsiones de la fe hayan sido suprimidas y cuando toda fe haya quedado eliminada de los documentos. Sin embargo, esto es una tarea y una empresa imposible, y esa es la respuesta de la tercera búsqueda. La tercera búsqueda le dice a Rudolf Bultmann, es imposible despojar al Jesús histórico del Cristo de la fe, porque solo tenemos acceso a Jesús a través de los evangelios, y son documentos teológicos, ¿sí? Entonces, lo que comienza con una protesta y rechazo frente a las construcciones cristológicas del credo de Calcedonia, de Éfeso, se llevó incluso a rechazar los credos de los mismos evangelistas, los de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en las fuentes de la Escritura. Ahora todo lo que oliera a fe debía ser rechazado por el solo hecho de ser una construcción y no estar basado en los datos históricos. Y esta afirmación de James Dunn, ustedes la leyeron. James Dunn es una persona que trabaja desde la tercera búsqueda, acaba de morir, pero su trabajo es grandioso. Sin embargo, a Jesús solo lo podemos conocer a través de la fe de los discípulos que se muestran en los evangelios. No hay otra forma de conocer a Jesús. Voy a terminar mostrando que les he dicho que hay tres búsquedas del Jesús histórico. La primera búsqueda emprendió con Rudolf Bultmann, Rede, la segunda con sus discípulos, Conselman, el otro, se me olvidó, Ernest Käsemann. Y la tercera búsqueda ha sido liderada por estos hombres, y en algún momento, si ustedes se quieren llegar más a estas cuestiones del Jesús histórico, se los recomiendo. Uno de los personajes principales actualmente vivo, que ha sido una bendición para la iglesia protestante, es N.T. Wright, Nicholas Stone Wright. Él ha escrito, o sea, yo no sé de dónde escribe tanto, pero estos tres tomos, aquí hay cuatro, el de Pablo no tanto, pero estos tres tomos, The New Testament and the People of God, Jesus and the Victory of God, están en inglés. The Resurrection of the Son of God, sí está traducido al español por Verbo Divino, son un deleite. Esta es la obra maestra de N.T. Wright, La Resurrección del Hijo de Dios. Es un libro bellísimo que pues, es como gordito, pero es un deleite también. Otro es James Dunn. James Dunn tiene esta colección de 4 tomos de El cristianismo en sus comienzos. Este libro, particularmente el primer tomo, es la obra maestra de él, y aquí habla bastante del Jesús histórico. Yo lo tengo por acá, también es gordito, pero es un libro que vale la pena tenerlo también en la biblioteca. Es bastante bueno para meterse en la introducción del Jesús histórico. Otro autor que escribe acerca del Jesús histórico y la vida de Jesús es John Mayer, un católico. Tiene estos tomos.
es uno de los eruditos actuales más destacados en el área. Y finalmente, Herr Teyssen, desde las ciencias sociales, también hace un abordaje del Jesús histórico. Y este libro de La sombra del Galileo es una novela exquisita también que cuenta la historia de la investigación del Jesús histórico, por si lo quieren leer. Eso está en internet también y se puede encontrar fácil. Muy bien, lo dejamos hasta allí, hermanos. Por favor, anoten las preguntas que tengan para la próxima sesión. ¿Sí? Tenemos las 9:31 minutos, 32 minutos. Entonces vamos a dejar hoy hasta aquí. Les voy a escribir un correo, estén atentos porque para el jueves tendremos una actividad de grupal. ¿Listo? Entonces, bueno, que descansen. Bendiciones. Si tienen preguntas, anótenlas y las hacemos la próxima clase. Que el Señor los bendiga, que puedan descansar hoy. Amén, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Noche. noches.